El día de hoy pues, vamos a empezar con una información básica como de guía en el tema de manejo de suelos y manejo de sustratos. Como ustedes saben bien, pues a medida de un buen sustrato pues tenemos buenas plantas y unas buenas plantas con una buena producción, ¿cierto? Me gustaría saber de pronto a ustedes qué dificultades han tenido referente al manejo de sustratos o qué inconvenientes han tenido, no en el tema agronómico de las plantas, sino ya en el tema de manejo del suelo o del sustrato, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que una cosa es cuando sembramos directamente en suelo o en tierra, otra cosa es cuando sembramos en contenedores, ¿no? Entonces me gustaría saber de pronto por parte de ustedes, antes de iniciar, qué limitaciones han visto o qué características han visto en el tema del desarrollo de las plantas. Se han hecho de pronto un comparativo de uno del otro o nada. Cuando uno va a iniciar una huerta, casi siempre la va a iniciar en un espacio donde hay pasto. Entonces el sustrato ya está muy pues los pastos como que Los ves pues que muy compactado. sí, daña mucho el sustrato, claro, lo compactan o muchas veces lo negan. Bueno, cuando ahí hay que ver mucho también si por ejemplo el tipo de sustrato o el tipo donde se va a implementar la huerta, si es suelo virgen o si ha sido relleno anteriormente, ¿sí? Lógicamente cuando a veces encontramos las superficies de pasto en la ciudad, por lo general en algunas ocasiones han sido rellenos, botan una capita de tierra y botan el césped para que ya como que tape ahí la tierra, ¿cierto? Entonces cuando encontramos el problema de compactación, lo importante es hacer el uso de herramientas que ayuden a mejorar la aireación del suelo, por ejemplo como cuáles. Prepicar antes o con un palo implicar un poquito y aplicar agua para que suelte el suelo, ¿cierto? Y miramos de pronto si la capa de suelo es muy grande, muy bajita, pues ya miramos otro tipo de condiciones si adicionamos materia orgánica en este caso, ¿vale? Otra persona que quiera, señor. Yo siempre he tenido como la duda, más allá de tener problemas con el sustrato, es cómo uno puede ser autosuficiente con el sustrato conforme a los procesos de compostaje que uno tiene en la casa. ¿Qué me refiero? Pues, generalmente cuando uno inicia una huerta, sí o sí tiene que ir a la plaza o a un lugar a comprar el bulto de tierra. O, digamos, en los estudios que ustedes van a dar, necesariamente uno pues tiene que pedir tierra para sembrar, pero digamos que en un futuro donde uno tenga un poco más tecnificado el tema, hasta qué punto uno puede crear sustrato a partir de los procesos de compostaje sin necesidad de estar comprando tierra para empezar o mantener un cultivo. Eso por ese lado. Y lo otro, digamos que también va enfocado más en el tema de la restauración del suelo, donde uno va a hacer una huerta urbana en la calle. Es que digamos que muchas de esas zonas que si bien se muchas veces para las huertas como empíricas o que nacen como de la voluntad comunitaria, pues a veces no tienen como el insumo de cavar un hueco de 50 centímetros para sentar un árbol, pero muchos de ellos se tienen proceso de compostaje. Entonces, digamos, no sé, para mí lo que más me ha matado la cabeza es como a partir del proceso de compostaje, ya sea vermicompost o los que existan, como crear sustrato sin necesidad de comprar. Listo. Pues finalmente, dentro de los dos de fitomejoramiento de suelos que se nos preguntó también, hay diferentes tipos de mejoramiento de suelos. Hay tanto biológicos, químicos y estructurales, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la sesión del sábado que vamos a hablar de biólogos. Pero así rápidamente, entonces, para hacer sostenible el suelo, darle viabilidad, hay que incorporar siempre lo que uno extrae. Necesariamente puede hacerlo con factores externos o factores internos dentro de la huerta. ¿Como cuáles? Incorporar por medio de compostaje, bocachi, vermicompost, que es el compost de lombriz, que mal llamamos nosotros humus de lombriz, que pues son ácidos únicos o una mina, pero no es humus como tal, que humus es otro componente biológico del suelo que dura mucho más tiempo en desarrollarse e incorporarse al suelo, ¿sí? Entonces lo que hablamos ya cuando hablamos de vermicompost o compost de lombriz, no hablemos de humus sino compost de lombriz o vermicompost, como menciona también el compañero. La incorporación siempre va a haber un factor entrante dentro de nuestro sistema, ya puede que no sea que entremos sustrato como tierra como tal, pero que tenemos que importar o incorporar lo que hace hojarasca, materia orgánica. En este caso se recomienda hacer el uso de estiércoles, pero no de gatos ni de perros, que son unos estiércoles muy básicos también que no van a aportar a la degradación y van a aportar más bien a la contaminación del suelo y atrayente pues también de roedores. Entonces, ¿qué se recomienda en ese tipo cuando utilicen ustedes estiércoles? ¿Como cuáles? El de caballo, el de vaca, el de caballo, el de vaca, en la gallinaza, el becerro. Pero los estiércoles
hay que hacer un tratamiento siempre previo. Acuérdense ustedes que no es utilizar el esterco fresco porque primero que todo va a traer contaminantes o patógenos como la E. coli en nuestra hortaliza, ¿cierto? Segundo, vienen un poquito muy ácidos, con toda la parte de acidez y nitrógeno no proteico, en este caso como el amoníaco, que lo tiene ya totalmente alto. Entonces cuando hacemos la aplicación de ese manejo directamente a la planta, pues siempre va a tender, primero que todo, posiblemente a contaminarse de patógenos pues daños para la salud, y segundo, a quemar las plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer por parte del proceso? Un proceso de compostaje, que es la incorporación pues ya de materia de carbono. Bueno, ya miramos la próxima también esa sesión, pero es la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? Ya vamos a ver la próxima sesión más o menos cómo es. ¿Qué quiere decir eso? Un porcentaje en materia seca, un porcentaje en materia húmeda y aplicar unos desinfectantes en el suelo o en la materia orgánica, que en este caso sería, por ejemplo, el uso de peróxidos, el uso de cal o el uso de yeso agrícola, ¿sí? Para basificar la acidez y ayudar a la descompactación y nivelación pues, de ácidos úmicos y que ese sustrato quede pues, lo más poroso y lo más limpio para poder incorporar. Entonces, para ser autosuficientes en el tema del sustrato, pues él siempre va a estar en la situación de uno que tiene que siempre ir incorporando y siempre toca estar adicionándole al suelo los nutrientes que uno va extrayendo a través del tiempo, ¿sí? Ya sea por medio de enmiendas minerales o enmiendas vegetales, o en el caso pues que no es lo ideal, ya cuando uno hace uso pues, de insumos químicos también, que son volátiles, pero también ayudan a danificar en exceso en la parte de la salinidad del suelo. Claro, eso está ahí. Entonces, ¿sí es posible crear sustrato artificial? Sí, claro, usted genera compost y pues, bueno, depende del compostaje, ¿no? Ya vamos a la próxima sesión, pero cuando hace un buen compostaje, hace un buen tratamiento de la materia orgánica, ella siempre va a quedar bullidita y sueltica y va a ser similar como a un suelo. Y a medida que se va incorporando el suelo, pues va aumentando capa vegetal, y ya vamos a ver acá en la parte de los horizontes del suelo, va a aumentar ese horizonte A, donde está toda la parte biótica, o toda la parte de materia orgánica, va a ir incrementando, por medio ya sea del uso del suelo natural, incorporando pues esa materia orgánica compostada o sustrato a base de materia orgánica. ¿Listo? Pero sí es posible. Pero siempre hay que hacer actividades extras para poder incorporar. ¿Alguno más o continuamos? Sí. Bueno, en el caso de los insumos químicos, en su mayoría de los insumos químicos son volátiles. ¿Por qué? Porque tienden a evaporarse. Y en su mayoría su composición, el 60% por lo general son aditivos de conservación y el 40% es lo que aplica en la planta. Es decir, cuando compramos un bulto de 50 kilos, pues no son 50 kilos de insumo. En general son más o menos entre 20 a 30 kilos de insumo y estos son sales aditivas para conservación. Y hay problemas con los insumos, porque son volátiles. Si nosotros los aplicamos, por ejemplo, en esta época de verano, y los aplicamos los granulados, pues se van a evaporar y se van a solidificar y se va a perder la plata que hicimos ahí. Entonces, ¿qué toca hacer? Disolverlos en agua, y cuando los disolvemos en agua, por ejemplo, en el tema de la urea o el amoníaco, toca hacer aplicación directa porque se volatiliza y se evapora. ¿Sí? Parecido como cuando uno aplica cloros o aplica alcohol que se evapora, se cae rápido, es similar. ¿Sí? Claro, hasta ahí. ¿Alguno más? Señor. Cuando a veces uno compra sustratos y siembra plantas, muchos de esos sustratos pues, han sido usados en semillas o a veces vienen contaminados con algún tipo de hongo o algo que afecta ese cultivo que uno va a hacer. ¿Cómo uno puede como sanear esos sustratos que uno no sabe? Básicamente la ley de Pato para desinfectante, aplicar ceniza y revolver antes de antes de aplicar, o si no aplicar para aplicar ese plan, y pues antes de aplicar, o si no tenemos ni ceniza, no tenemos cal, no tenemos yeso agrícola, se puede hacer una aplicación de peróxido de hidrógeno, dejar secar, y si tampoco tenemos peróxido de hidrógeno, fácil, metemos todo en una bolsa negra y ¿qué usamos? Solarización. Visualizamos promedio de temperatura o altas temperaturas, ionizamos el suelo. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues también va a haber una baja de microorganismos benéficos también, por lo cual se recomienda a futuro o acción siguiente la aplicación e incorporación de microorganismos eficientes en el suelo. Básicos como cuáles: aplicarle un cumis al suelo disuelto en agua con un tris de levadura. Esos son los microorganismos básicos que ayudan a mejorar estructura, mejorar condiciones para la planta y ayudan al enraizamiento. Sí, pueden de pronto licuar una pequita de cristal de sábila en agua con la leche y la levadura y lo dejan al suelo, les va a ayudar para el enraizamiento, desarrollo radicular que es el enraizamiento y aporte mineral también para el crecimiento. ¿Cómo es? ¿Sábila y qué? Para fortalecer la raíz. Entonces, cogen una pequita de sábila, sacan el cristal de sábila, lo licúan en agua, van colando, que les quede como una lechita no muy espesa,
porque les puede tender a tapar la boquilla del nutriente, o a menos si lo van a botar así directamente, pues no habría problema. No muy espesa, ¿cierto? No muy espeso. Entonces lo van disolviendo en agua. Y le agregan un pubis y revuelven con levadura. La levadura normal. Sí, como porque no es fácil que apliquen leche colanta porque eso es más suero que, más agua suero que leche. Entonces, pues, Está el tema muy espesa. Pumis. Pumis. Sí. ¿Cuánto más o menos de más ahí? un vasado de 250 o medio litro de pubis. Depende también mucho, la proporción varía mucho a la cantidad que ustedes quieran aplicar y para el terreno que ustedes van a utilizar. No lo voy a hacer para 10 plantas, para 50 plantas, para 100 plantas. Si quieren, después ya la dosificación, lo vemos el sábado. Y una cucharadita de levadura de pan. ¿Y se puede con leche vinagre? Con vinagre. Leche vinagre. Porque con eso se hace. Pues con la leche Ah, que con se el cuajo, prepara. la leche que Cuando se se Con el prepara. cuajo, sí, sí se puede. Porque Ahí tienen los microorganismos, claro. sí, porque si han escuchado que el aporte, por ejemplo, cuando uno compra insumos, dice lactobacilos, ¿no? Los lactobacilos vienen aislados de la lactosa. Es lo mismo que yo, porque Eso lo compra yo, que son bacterias fermentadoras en eso lo que ayudan a descomponer materia orgánica. ¿Sí? Eso es lo que son los lactobacilos y cualquiera sacaromices que son las levaduras. ¿Bien? O los microorganismos eficientes que Bueno, ayudan acá. pues ustedes, bueno, si ustedes ven la ficha técnica de un eje, ¿qué van a encontrar ahí? Pseudomonas, saccharomyces y lactobacilos. Y entonces ya le digo a ustedes dos maneras diferentes de encontrarlas normalmente a fácil acceso y económicamente Una también. pregunta, Señora. ese preparativo, cada cuánto te puede aplicar? Lo pueden aplicar una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí, eso no tiene contraindicaciones, nunca va a llegar a accesos, porque siempre son como coayudantes para el desarrollo vegetativo de la planta, porque no están aportando nada mineral, sino solo coayudantes para que las sales que están en el suelo sean más solubles y sueltas para las plantas. La mineral, ¿cómo decirlo? Como cuando uno mastica los pollitos que la mamá le mastica la comida con otros polluelos, así es lo mismo que esos microorganismos en el suelo. Te ayuda, La ayuda, la ayuda. Sí, sí. Buenos días. Mira, digamos, hay veces que uno tiene como problemas con los perros, ¿sí ves? Que se hacen chichi Sí. y eso. Y yo he escuchado que se utiliza la cal. Pero, pues digamos, ¿es la cal agrícola o la cal normal? Yo creo que pues la cal liga, porque por botan a veces está más activa que la cal también. Entonces, para que los perritos vengan a pesar, porque si los llegan a quemar, obviamente al momento que moja, pues su meses se calienta. ¿Y la cal agrícola es muy similar a la cal normal o...? Lo que pasa es que ya viene pacificada y viene con más aporte de magnesio y calcio. ¿Sí? Pero es similar. Un problema del sustrato que yo tuve es que estaba bonito, estaba fresco, pues estaba bien, pero la temporada de lluvias, de 2 minutos después de eso, se volvió una cosa dura, compacta, no le he podido soltar. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí cuando eso? Pues vamos a mirar qué es las propiedades de porosidad. Hay que tener cierto equilibrio dentro del sustrato para que pues, mantengamos toda la estructura, ¿sí? Manejar lo que es la porosidad, manejar lo que es la densidad. En este caso, pues mirar también la densidad aparente, que es el porcentaje de saturación de agua que puede tener ese sustrato, para que no se echaque, no se lave, y cuando pierda pues ese contenido de humedad no se quiebre tanto, no tan fácil y que como terrones de piedra como de pronto puede pasar. Una pregunta, a mí me ha pasado cuando hice un cultivo de cubos y de tomate aquí en una misma acá. Sí. Me pasó fue que la tierra comenzó a tener un gusanito, no cogía el rastrillo y pues movía la tierrita y por debajo era como un gusanito blanco. Eso de por qué da. Pues hay muchos factores. No, o porque- sea, era en madera, Sí. era así elevado y ahí no había, o sea, y yo No, creo igual- que malla y eso pues para evitar los gatos y eso, Igual siempre llega. pero dentro. Puede ser que sea la cochinilla que dejó huevitos por ahí, o puede ser que en el sustrato tenga lombriz, sean huevitos de lombriz. Sí. Entonces, son muchos factores que pueden entrar a interferir, que pues ya decir Pero después no exactamente dejó cuál sea. tampoco, se sacó solamente 2 libras de fluido, el resto ya Pero también los cuyos picados, o no, sabe que no. estaban limpios los cuyos. Sí, estaba limpio los cuyos. Entonces ya toca ver más que todo ese nivel nutricional del sustrato, como este. Sustrato. Sí, es que los cuyos Humedad. salieron. O parte de la humedad, parte de la parte nutricional del sustrato. Sí. ¿Qué cantidad de pronto de fósforo, potasio había en ese sustrato para que la planta de cuyo pudiera llenar y sacar cuyos más grandes o más gruesos o mayor cantidad de cuyos? ¿Sí? Pero eso la lombriz es bueno, ¿cierto? O sea, Sí, digamos claro, es que haya lombrices. Bueno. Igual esos procesos lo vamos a ver el sábado. Bueno, entonces ya entrando acá a materia, pues el suelo
El suelo, pues, hoy en día es el factor biótico no contemplado, no considerado biótico, pero que yo considero biótico a nivel mundial, porque sale la vida, ¿sí? Sencillo. Sin suelo no hay vida. Primero que todo, para sostenernos acá en este mundo, ¿qué pisamos? Eso es un factor de soporte para la vida, ¿sí? Hoy en día el factor suelo ha venido decreciendo y se ha venido perdiendo por las actividades agrícolas, las actividades industriales o las actividades simplemente naturales también. Se han visto las cosas que hoy en día por el calentamiento global, deshidratación, ha aumentado más el porcentaje de agua y se ha tapado más tierra. Si es así, nosotros teniendo en cuenta que el factor de la cantidad, ¿saben cuánto es el porcentaje de agua en la cobertura terrestre y cuánto es de tierra dentro de la tierra? 60-30, 70% de qué? de agua y 30 de 30% de tierra. Si vemos a correlación, cada vez que nosotros vamos, cada año vamos más en aumento, va a llegar un punto que ya estamos casi saturados, en que los suelos ya se han venido desgastando, degradando, en los cuales han perdido sus características bióticas, sus características de producción, su vocación agrícola, y cada vez que hacemos más, ¿qué va a pasar a un futuro? Si no tomamos conciencia, no hacemos uso de renovación de suelos, de restitución de suelos, de mejoramiento de suelos, va a llegar el día que pues va a haber mucha sobredemanda y muy poca comida también, comenta pues obviamente los niveles de hambruna, si no cuidamos este factor que es el suelo, ¿sí? Que es el organismo vivo más grande del mundo. Estamos en ese problema. Estamos. Después la idea de esos talleres y que ustedes hagan sus ejercicios de resistencia es que ustedes puedan aportar a mitigar parte dentro del ejercicio propio de uno mismo, en mitigar, por lo menos procurar en el espacio que uno esté cultivando suelo inicialmente. ¿Sí? Mira que alguien alguna vez me decía que si tú cogías, digamos, la tierra, el sustrato, digamos así, entonces tú llegabas y cogías así como que la ponías en tu mano y la haces, según si te dejaban como manchita, eso decía que era más la calidad del sustrato. O sea, es que no me acuerdo cómo fue que te... Bueno, en ese caso ya vamos a hablar del tema de las partículas, ¿no? Para hacerse suelo tiene mayor porcentaje de arenas, de limos, de arcillas o sales saturadas. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar que el suelo, normalmente esto es como una calicata o un perfil de suelo, en el cual vamos a encontrar el horizonte cero, que es toda la capa verdecita o todo el follaje hacia arriba. Ya encontramos lo que son los troncos, las ramas y demás, que no están conectadas directamente al suelo. El horizonte A es el horizonte más importante, que es menos abundante, pero más importante, que es donde se encuentra toda la parte viva, biológica del suelo, donde se desarrolla toda la biota, y que lo que denominamos como tal, materia orgánica, ¿sí? En la parte del horizonte B ya vamos a encontrar las partículas más densas, como cuáles. Las que, bueno, encontramos parte mineral también, encontramos todos los coroides, que son un tipo de arcillas, ¿no? Que son los que ayudan a saturar y retener el suelo también cuando hay encharcamientos y demás. Encontramos todo lo que es el parte B, todo lo que es la parte de arcillas o limos. En la parte de arriba encontramos lo que son los limos o materia orgánica. Bien. En el horizonte B ya encontramos un proceso de transformación bioquímica que es la fragmentación o meteorización de las rocas o las sales para encontrar nutrición, ¿sí? Y en el horizonte D, aquí como ya ven ustedes, encontramos el material parental. ¿Qué es el material parental? Es el origen de la roca. Si es una roca volcánica, si es una roca caliza, ¿qué más tipos de rocas hay? Carbón, sí, claro. Sí, entonces esa es como la estructura del suelo. Entonces, este factor del horizonte D nos va a ir indicando qué tipo de suelo vamos a encontrar según su material parental. Si encontramos, por ejemplo, suelos de roca caliza, nos van a ser suelos un poquito más sueltos, ricos en calcio y magnesio. Si son suelos como acá de la cordillera, que son de suelos volcánicos, encontramos mayor contenido de porcentaje de materia orgánica, más intercambio de carbono y nitrógeno, ¿sí? Entonces, toda la calidad de suelo va ligado tanto al material parental y obviamente nosotros como cuidemos o mantengamos el cultivo, ¿sí? Venga a la ¿Segura? ¿Ah? ¿Segura? Sí, es que voy a sacar la manguera. Cuando se dice fragmentación y meteorización, eso es sinónimo, ¿sí? Sí, la meteorización y la fragmentación es como la degradación de la roca, ¿sí? Un proceso bioquímico que degrada material parental. Bueno, claro, hasta aquí hasta este puntico, oye. Bueno, aquí pues viene acá toda la parte de lo que les expliqué en diferente gráfico.
Bueno, factores que afectan un perfil de suelo, como cuáles. Todos hacemos cierto grado que diagnostica el perfil de suelo. ¿Cómo qué hacemos? El pisoteo o saturar la densidad aparente del suelo. En el caso de la ganadería, ¿qué hemos afectado? Pues de la horizontalidad del suelo por medio de la compactación, ¿cierto? ¿Qué más hacemos nosotros que dañe el perfil del suelo? ¿Qué dañe? Sí, que dañe. De prácticas que hacemos normalmente Descapotar. cuando hacemos inundaciones, pues lavamos el suelo, ¿cierto? Y vamos perdiendo caparables. Es un factor, sí señor. ¿Qué más? Descapotar. Descapotar, dejar el suelo descubierto totalmente. Sí, también. ¿Qué más excesivas? Las quemas excesivas porque también pierde todo lo que es la capa del horizonte cero que llevamos arriba. Y se pierde, y pues a medida que hay pues, fuertes vientos, todo el horizonte A, que es toda la parte de luminas, ya esos únicos que están ahí sin mitad, que es horizonte A, se los lleva el viento. Y si estamos salados y se inundó, pues todo se lava. Y mucho más si estamos en pendiente, es una mala mecanización del suelo, pues también va a ayudar a la degradación de ese horizonte. Segundo, la tala de árboles también. ¿Qué más? Vertimientos. Los vertimientos, que es la parte de contaminación. Residuos. La ganadería, La ganadería, y pues otro que es más importante, bueno, el tema de la ganadería pues sí deteriora el suelo, pero hay prácticas hoy en día que uno puede hacer restauración de suelos y son más fáciles de recuperar, a menos ya cuando hacemos, por ejemplo, el cambio del uso del suelo. Ya cuando hacemos una construcción, ya perdemos todo ese suelo. Por ejemplo, los compañeros mineros civiles, ellos no son contentos con esto. Para ellos esto es lo peor. Para ellos, toda esta parte es lo peor. Porque ellos solo buscan esta parte. ¿Se han visto? Porque buscan la parte de cimentación para ver la estabilidad estructural. Entonces ellos dicen qué material aparente de casa, qué tan sólido es y qué tan profundo tiene que perforar para poder implementar ya sus ligas o sus determinados para sus estructuras. ¿Sí? Claro, para nosotros, los agrónomos, por lo que trabajamos en la parte ambiental, de aquí para arriba, o todo el perfil como tal, es tan importante como acá abajo como acá arriba, ¿sí? Porque uno depende del otro, y es una cadena secuencial. ¿Qué más factores ven ustedes que pueden ser que deterioremos en la parte de la estructura del suelo? Plantas invasoras. ¿Señor? Invasoras. Exóticas. Exóticas o animales invasores. A transformar el ecosistema, sí, con plantas exóticas o animales exóticos. Claro, porque ya se pierde un equilibrio ecosistemático que va a alterar, obviamente, las condiciones naturales del desarrollo del ecosistema. ¿Sí? El mismo pasto, sembrar forzadamente pasto. Pasto. Generar vegetación. Bueno, la siembra de pastos en grandes extensiones para la parte de ganadería, ¿sí? ¿O no? Pues sí, para mí sí. Bien. Listo. Aquí encontramos, lo que mencionó la compañera, tipos de suelos según sus componentes. Acá tenemos algunos componentes básicos para identificar algunas de las estructuras. Encontramos suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos calizos, suelos pedregosos, suelos mixtos. Esos mixtos pueden ser que tengan de todo un poquito o simplemente que tengan manga porcentual uno más que otro, pero tienen más de uno de esos. Y suelos húmedos, ¿sí? Profe, ¿qué son los humíferos? En la parte de huminas, porcentaje, en la parte del porcentaje alta en huminas o ácidos sulfúricos. O sea, que lo que va a ayudar, lo que llamamos, aquí no está limosos, ¿no? Entonces, lo que llamamos ácidos sulfúricos luminosos. O sea, que es la parte. Lo ideal, pues lo ideal va a variar siempre. Porque, ¿qué va a variar y cómo sabemos para que eso es lo ideal? Pues va a ser ideal para hortalizas, va a ser ideal para forestales, va a ser ideal de pronto para, Digamos en el caso de las tubérculos. huertas. Es que cada Bueno, para ustedes la huerta, si van a sembrar suelos directamente solo, no hay nada más bueno que el suelo de la sabana. Suelos altos huminos, un poquito arenosos y con cierta cantidad de arcilla que les ayuda a hacer coloides para la retención del suelo. Se han visto que es un suelo pulpo suelto, pero que igual ya tiene agua y cuando se seca no se vuelve piedra ni se lava fácilmente. Se mantiene como su estructura. Eso es. Ya vamos a ver un poquito más adelante en el tema de las estructuras. Ahora, acá son los tipos de suelos. Aquí los tipos de suelos húmedos, como llamamos en el sector, son los suelos, bueno, para mí los suelos húmedos son los suelos limosos. Se lo sepa la próxima sesión del sábado, nos trae nombres documentales. Se llama cultivo de agua. Cultivo de agua. Bueno, entonces, hay como tarea extra, yo también lo voy a hacer porque no
conozco esa técnica y la voy a hacer, pues, de investigar. Yo lo logré por TVA, pero por ahí algo mostraron. Sí, Claro, sí. cultivo de agua. Pero toca tratar como a las 4 de la mañana. Son procesos químicos. Regarles a las 4 de la mañana. Listo. Entonces acá está como la significación de los suelos, más o menos a los que les mencioné anteriormente, ¿sí? Los calizos, porque usan minerales como calcio, magnesio, que su material parental pues viene de la piedra caliza. Los suelos uníferos, que son unos suelos rugosos que tienen alto porcentaje de materia orgánica, son totalmente, pues en su mayoría de color negrito y texturas suaves, ricos en minerales. Los suelos arcillosos, que son los suelos que son un poquito más gruesitos, no tan finos, de colores más amarillentos o colores tirando un poquito más al ladrillo. Y por lo general, dentro de mi experiencia, los suelos aptos en arcilla, por lo general, son suelos un poquito más ácidos, con niveles de acidez más. Por eso mismo es que se llama bien la yuca, se le llama bien otro tipo de cultivos que hacen diferencia a los suelos uníferos. Así como en el llano, los suelos arcillosos. Las zonas que son, digamos, Depende de la zona de la sabana que uno esté, porque si uno está cerquita de la cordillera, ya hay una combinación de estos dos pero suelos. más adentro, Es hacia la sabana, es más complicado para sembrar. Exacto. ¿Listo? Propiedades del suelo, pues aquí ya vamos a ver ciertas características pues ya visuales o de tacto que podemos encontrar. Una, como tal, es la estructura del suelo, la textura. Entonces cuando cogemos una bolita de suelo, menciona la compañera, humedecemos un poquito para mirar de pronto que mantenga ciertas características. Entonces, humedecemos el suelo, lo cogemos con la manito, tratamos de hacer una bolita porque no todos los suelos se dejan hacer bolita, ¿no? Porque nosotros lo humedecemos y se vuelven vagos y se vuelven aguacheros. Entonces, un tipo de suelo como ese tipo de texturas va a ser un suelo único, alto contenido de luminas o limoso, ¿sí? Lo que se va a degradar no va a tener como ese porcentaje de fragmentación que le decía. Tiene menos arcillas. Y si cogemos y se sube la bolita y ya está un poquito más consistente la bolita y más, pues más firme, vamos a decir que tiene un porcentaje más alto en arcilla. Y así viceversa. Según el texto, la textura del suelo pues, va a determinar si es un suelo arcilloso, si es un suelo arenoso o si es un suelo húmedo. Digamos, ¿qué tan factible es, no sé si conoces la cascarilla de armas? Sí. O que uno combine, digamos, 70, 10% tierra por 30%. Eso ya vamos a hacer. Ya le conocemos la pregunta porque está más adelante. Okay. Entonces, en lo que habla la compañera, estas son las propiedades para mejorar la porosidad o aireación del suelo. ¿Sí? Ya estamos adelante. Otro, pues mirar el color, ¿no? Como les venía diciendo yo a ustedes, uno ve un suelo negro, pues va a decir que es un suelo. Uno compara un suelo negro, pulpito, a un suelo de pronto un color más cafecito, más terroso. ¿Cuáles prefieren ustedes? El teoría es que el negro, pero eso no digo que no todo, o sea, no todo es para el mismo Bueno, levantemos la manita y participamos para que nos escuchemos todos. Señora. Eso también depende de lo que usted y qué zona de está bien. O sea, no en tierra caliente, por lo menos yo que viví mucho tiempo en Puerto López, allá no se puede cultivar arvejo, tiene que ser en tierra y tener totalmente la tierra negra, porque en el suelo de allá no se puede cultivar. Por lo menos yo tuve la gran oportunidad de estudiar por lo agropecuario y los que estábamos cerca a ya tirar la conejera y los cerdos y teníamos mejor siembra porque teníamos ese abono ahí cerquita, pero los que estaban lejos nunca se les daba nada. O sea, tenían que ir hasta allá y comenzar a manejar la tierra para poder llevar a un propósito de una materia. Exacto, bien. Entonces, como recomendación, no es que en suelo nunca hay nada, es que siempre hay que mirar el contexto a su alrededor y mirar qué prácticas de mejoramiento o alternativas de enmienda para el suelo se pueden realizar según el objetivo que tengamos, ¿no? Porque el objetivo para algunos muchos será solo tener un pasto, una grama bonita, como para otros será tener un frutal grande bonito, o como para otras es tener verdura. Entonces, tener siempre en cuenta y para cada uno de esos hay ciertos requerimientos según el suelo que tengamos. Eso no quiere decir que tengamos un suelo arcilloso o ácido, no podemos sembrar
o acondicionar para que baje un poquito el pH, incorporar materia orgánica que cambie un poquito la textura y saquemos un suelo mixto en el cual se nos apoye tanto ¿Por para qué se cualquier cosa. cultiva el arroz al lado de los ríos? Por la calidad de tierra que hay. Claro, cuando hay las inundaciones y demás, toda la parte de sedimentación aporta Pero la está parte mineral. perjudicando también el río. Pues cuando todos los contaminantes de los insumos y insumos agrícolas, pues ahí está. Pero sí. Yo quiero decir que el río Nilo fue base del crecimiento de Egipto, que fue tan grande, tanto tiempo, mucho más de lo que nosotros hemos vivido y conocido vivieron aquí. El Nilo fue el corazón por eso, porque se inundaba, dejaba residuos y se iba. Pero pues yo también, o sea, son ciclos también de la naturaleza y no se puede. Bueno, no sé, un chiste de la vida es que podamos comer tanto lo que se da en esta tierra verde de la sabana como lo que se puede dar en la tierra de otros lugares, ¿sí? De los llanos, lo que podamos comer, yuca traída de la costa, pues más chévere, ¿sí? Igualmente las plantas no tienen la misma calidad, sino que tengan cosas diferentes de diferentes suelos, pues tienen diferentes valores nutricionales. Claro, Pues otro tipo de chévere plantas a lo que ya diversificar también la alimentación. Exacto. Yo lo que quería decir era que en alguna presentación de la experiencia de Riva y sobre restauración de suelos, les hablaba sobre el tema del color de la tierra en su proceso biológico de transformación y creación, y que entre más rojo era que la tierra un poco más antigua, porque tendía a pasar de ese color de único a un color más rojizo por la antigüedad que esos mismos procesos biológicos tenían en la tierra. Puede ser, es un factor, porque igual tenemos que así son rocas oxidoferrosas, ¿sí? Lo que dice el compañero también. Y es que digamos como en el desierto son como los suelos son como rojos. Sí. El suelo del desierto y son plantas que necesitan como agua que no sé, no es así. Son las plantas también, ya hablamos de plantas suculentas o plantas de catáceas, que son todas las plantas de catáceas que tienen mayor absorción de agua y que tienen mejor agua y pues están especias listas, como dice la compañera, pues para ese ecosistema. ¿Cómo se llama ese tipo de planta? ¿Catáceas? No, suculenta, como esperma, tal vez no están entre esas. Bueno, aquí la que ya se vuelve un tema de como propagación. Sí. Y más o menos. Y el tema de las semillas también. Consistencia del suelo, pues lo mismo. La mezcla de las mismas va a dar cierta consistencia del suelo, ¿no? Si mayor arenoso, pues va a ser un poquito un suelo más lavable. Si tiene mayor arcilla, pues tiene capacidad de pronto de almacenar un poquito más de agua antes de que llegue al encharcamiento y lavarse. Entonces, según la consistencia del suelo, lo va a dar mucho a la cantidad de elementos que ya hemos visto anteriormente y su mezcla para saber qué suelo es tan lavable o qué suelo no es tan lavable o qué suelo me permite tener mejores condiciones de humedad, de intercambio catiónico, que está más adelante, que es como la conectividad electrónica del suelo que ayuda a la movilidad de los nutrientes, ¿sí? Entre los positivos y negativos. Bueno, aquí vamos aquí. Entonces, la parte de la porosidad es el espacio de la superficie que es el intercambio tanto de gases como de dióxido de carbono y oxígeno en el suelo, ¿sí? Y va a ayudar a la permeabilidad y filtración de nutrientes como el agua también. ¿Qué hay objetos para eso? Pues partículas que ponemos una porosidad dentro de nuestro sustrato para mejorar la porosidad del suelo y no se nos compacte, como la cascarilla de gas que mencionaba la compañera, está el chip de coco, está la perlita, ¿sí? La arlita, todo tipo de rocas minerales también que aportan tanto al desarrollo de la porosidad y hace un factor muy importante que es el intercambio catiónico dentro del suelo. Activa ciertas partículas electrónicas en ese movimiento para que los nutrientes puedan ser más movibles y más fáciles de asimilación para la planta. ¿Y eso se activa por medio del agua? Sí, claro. ¿Listo? Obviamente por medio del agua, por medio de los microorganismos que están actuando también haciendo todo el proceso biológico de degradación. Es un factor de muchos procesos biológicos y físicos para que se puedan intercambiar y degradar. Es que, digamos, por ejemplo, hay plantas que resisten, digamos, no sé, el arturio. Esa planta tú la puedes poner como en el sustrato normal, pero también necesita esa, o sea, resiste. No es que se deba porque debe ser como más poroso el suelo, sí, pero resiste. Pero, digamos, tú llegas a poner una orquídea en un sustrato que no es poroso y ella no. Ay, bueno. Sí. Bueno, es un tipo de, todo eso parte mucho del tipo de planta que es, hay plantas epífitas en este caso,
plantas todos comentan que un poquito más de sustrato, entonces va a lidiar mucho a la estructura radicular de la planta como tal. ¿Sí? Yo vi un video, bueno, de un señor por allá, un ingeniero en México, era con maíz. Y él mostraba, él decía, hacía unas pruebas, tenía unos maizales gigantes, entonces estaba enfocado en producción. Y él también hacía unas pruebas en que metía, creo que una retroexcavadora, y al terreno le sacaba una tajada, como de, digamos, 2 metros de profundidad a todo lo largo del terreno. Y él decía, esto hay que hacerlo para que usted vea su suelo, mire lo que hay. Entonces él mostraba las capas así, por eso eran como 2 metros. Entonces, pues eso yo no lo dimensionaba cuando yo comencé con huertas hace 2 años. Yo decía, sí, siembro la matica en tierra negra, que es lo que uno en Bogotá sabe, comprar un paquete de tierra y jura que eso es lo mejor para la matica. No, entonces he ido aprendiendo que a tener esa visión de lo que no vemos, que es la estructura de las raíces, para dónde van y cuáles. Y hay de todas, entonces, como conocer el cultivo. Y por ahí nos decía un compañero que vea eso como una desventaja, que sembrar cosas muy diferentes juntas, o sea, hay que también calcular lo que está por debajo de lo que vemos, porque una se expande para un lado, otra para el otro necesita mucha profundidad, aunque veamos algo chiquito arriba, ella tiene mucha profundidad. Entonces, digamos que eso es algo que yo descubrí así como tarde, que hay que pensar en lo que no veo, lo que está por debajo, porque ese es la fuente para ver arriba algo bueno. Resaltar algo acá, en el suelo hay que manejar un poco lo que es todo lo que es el tropismo, todos los movimientos de todo lo que contiene un suelo, llámese quimiotropismo, biotropismo, fototropismo, geotropismo, todo lo que sea el movimiento, ¿no? Entonces, nosotros en las huertas pudiéramos hacer no esa tremenda zanja, como llamamos, sino una simple caricata o un pequeño hueco, ir observando el movimiento de las raíces de algunos de estos cultivos que estemos desarrollando, y esto nos da a nosotros una idea de cómo están siendo los movimientos de todos esos elementos que nosotros queremos, bióticos y abióticos, para el desarrollo, es decir, vivos y no vivos, ¿verdad? Van las escorrentías internas del suelo, hacia dónde se mueve el agua de nuestro suelo, hacia dónde se mueven los microorganismos de nuestro suelo, hacia dónde se mueve la raíz de nuestras plantas. Entonces, nosotros los agricultores o los productores, los huerteros, aprendí un término aquí, mire que es importante, por eso el encuentro de saberes. Estoy aprendiendo demasiado esto. Entonces, de eso tenemos que estar pendientes, porque allí el suelo es el elemento que nosotros tenemos que manejar con mucho cuidado para poder obtener el fruto que nosotros queremos, ya sea hoja, sea raíz, sea tallo, sea flor, ¿verdad? Y de allí es donde nosotros vamos a decidir qué rubro vamos a cultivar. Yo he oído, allá no se me da la papa, pero en el llano se da el arroz, pero aquí no se me da la arveja. Tenemos que ver algo muy importante, que es los pisos térmicos de los cultivos y los pisos altitudinales, es decir, hasta qué altura se me puede desarrollar un cultivo, hasta qué temperatura o en qué rango térmico se me desarrolla un cultivo. Yo puedo tener un extraordinario suelo o sustrato, magnífico suelo, con las mejores condiciones biofísico-químicas, pero da la casualidad que el cultivo que yo quiero sembrar no está adaptado a esa altura o a esa temperatura. Entonces, son multifactoriales las cosas para nosotros podernos convertir en exitosos. Gracias. Bueno, entonces, para la parte de textura encontramos ciertos componentes en el suelo, como lo son las arenas, los limos y las arcillas. Cada uno tiene ciertos micros tamaños que van a aportar cierta movilidad, tanto de sales, minerales disueltas en el agua o capacidad de drenar el suelo, ¿sí? Encontradas, por ejemplo, la arena son las que son un poquito más gruesas, el limo un poquito más delgada y la arcilla pues un poquito más coloridas, un poquito más granulada, pero que tiene la capacidad de juntarse y pegarse más fácilmente que estos. A diferencia de estos, la arena y el limo son más lavables en el suelo, o sea, no se retienen ni se pegan unas con otras, a diferencia de la arcilla, que son un poquito más pequeñas en micros o en tamaño,
pero tiene la capacidad de ser coloides, es decir, que se pueden pegar y fragmentar. ¿Sí? Miramos acá tiene la porosidad, pues hay un sistema de espacios vacíos porosos en el suelo que ayudan toda la parte de intercambio de agua, dióxido de carbono y oxígeno, porque no creamos que el suelo es el organismo que más hace la captación de dióxido de carbono, aunque no creamos. Encontramos acá ciertas partículas, encontramos que la porosidad va ligado mucho también a la condición y procesos que tengamos, como los componentes que mencionaba el compañero también. Pues miramos si es un suelo franco-arcilloso, si es un suelo limo-arcilloso, limo-arenoso, o si es un suelo mixto compactado con material parental, es decir, que aquí encimita, muy encimita encontramos tierra no de escombros, ¿no? Sino piedra no de escombros, pero sino piedra ya de material parental, ya granulado un poquito más grandes. Entonces eso va a ayudar a la mineralización del suelo y a la parte de mejoramiento de porosidad. ¿Sí? Profe, digamos, o sea, lo que te entiendo ahí es que el suelo es el que produce más dióxido de carbono, lo que pasa es que a No, veces... capta. Capta. Porque es que, digamos, yo tengo una tienda de plantas, entonces hay gente que me dice que quiere tener plantas en su casa, ¿sí ves? Entonces, pues, y que las quiere tener en su habitación, entonces no sé... Pero son las plantas que lo producen, pero durante la noche. Depende, porque hay plantas CAM 3, plantas CAM 4, ¿sí? Entonces, según el periodo como de intercambio gaseoso o de dióxido o apertura de estomas para intercambio de oxígeno y carbono, uno lo hace en el día, otro lo hace en la noche, entonces hay que ver qué especie de planta es. Entonces, Claro. Había si es gente de que me noche, decía que eran las flores las que producían el dióxido de carbono. no, no. Están las C3, están las Juan y están las C4. Exacto. Entonces hay que entender qué tipo de planta es para saber en qué periodo hace su intercambio gaseoso. ¿Sí? En la cual libera el oxígeno y capta el CO2, o en la cual libera el CO2 y capta el ¿Y hay oxígeno. alguna tablita donde yo lo pueda encontrar o algo así? Sí, sí, claro, por internet se puede buscar pues, plantas, lo que dice el compañero, C3, C4 y CAM. ¿Sé qué? Plantas C3, C4 y plantas CAM. Que eso es lo que hace como son los tipos de plantas según su intercambio gaseoso. Uno lo hacen de día, otro lo hacen de noche. Listo, ya les voy a enviar un artículo a los grupos para que... Señor. Una pregunta que me nace de la en el proceso de restauración que hace el Secretaría de Ambiente, de acuerdo, digamos, bien sean humedales o en ciertos espacios legados, generalmente esas procesos de restauración pues simplemente es un sustrato de tierra negra que trae y que hace de un metro por un metro y que la raíz haga su trabajo, ¿sí? Entonces No, en la CAM. 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 al informe decía enviar Sí, señor. en ese aspecto, digamos que yo nunca he visto, los que yo he estado nunca se ha hablado, pues, digamos que cuál es la piedra madre de la que se desprendió las procesos de meteorización para que la porosidad del suelo tenga ciertas características conforme a la deposición que siempre se están. Pues digamos que me nace esa duda de digamos cómo es, o sea, si uno va a empezar una huerta en el suelo, ¿cómo tendríamos que tratar esa porosidad conforme a tener en cuenta los suelos de Bogotá? Pues, originalmente eran arcillosos, pero actualmente se componen a 90% de escombros. Bueno. Pues, ya hablando de la parte urbana, ¿no? Porque ya hablamos de la ruralidad, pues son suelos limosos con profundidades de horizonte de 1 metro, 1,5 metros en la sabana de Bogotá. O por ejemplo, muchas veces se dice, mira, es que las obras que está haciendo el IDU o las obras que hacen muchas veces se hacen para el envejecimiento urbanístico de crear zonas verdes y plantas árboles, es una capa amarilla de una tierra que desconozco, un material que desconozco y una capa como de 30 centímetros de tierra negra y ponen el pasto. Y a veces ponen un árbol en la mitad. Entonces, ¿cómo está haciendo ese tipo de, cómo se hace ese tipo de embellecimientos y sembrado de árboles para que tenga una sustentabilidad en el futuro? Porque yo veo esto como una oportunidad para también hacer seguridad. Bueno, pues en ese caso pues hay que tener en cuenta que toda parte del diseño estructural que tengan referente a la persona que hace la ecuación de la implementación de zonas verdes.
Obviamente el requerimiento para sembrar una grama no va a ser lo mismo como el requerimiento para un árbol, ¿sí? Obviamente, como se menciona siempre la capacidad cuando hacen los arreglos, en el parque donde se sembrar el árbol siempre hacen un poquito más de profundidad y aportan lo que es más materia orgánica. Igual puede ser tierra con escombro, puede ser tierra limpia, tierra semilla, o puede ser compostaje. Entonces, cuando uno hace esa relación en ese tipo de acciones, pues generalmente no se va más allá de poder implementar y poder cumplir. Si uno ya un poquito más a la parte física y parte legal, o la parte pues de apropiación de las cosas como debería ser todo lo que se hace, pues ya uno un poquito más, va más allá, como por ejemplo que toma una muestra de suelos, si tiene la capacidad, o si usted tiene por ejemplo suplementos, hace una composición básica, mira conductividad del suelo, mira pH del suelo, según eso pues le van a indicar más o menos cómo es, como dice el compañero, toma su tiempo, un palín, hace la perforación de una capa de 30, 40 centímetros y mira cómo está estructuralmente ese suelo, o si es más profundo pues va bajando un poquito más hasta cuando uno llegue a la capacidad que uno lo puede hacer, y según eso pues va ligando y va mirando qué decisiones puede ir tomando o ir incorporando, ¿sí? Cuando lo hace de una manera casera. Pues ya a nivel profesional pues uno lo que toma ya ciertas medidas, ciertos estudios ya de laboratorio para definir porosidad del suelo, densidad aparente, mirar material parental, ¿sí? Porque ya hay ciertos organismos y ciertas pruebas en laboratorio con ciertos reactivos químicos también que le van a decir si viene como un porcentaje de caliza, si es como te pide la carbonata, que no sé qué, de erosiones, que no sé cómo medicamentos, pues todo eso va a ligar ya, si lo hace en un laboratorio que le va a ir indicando a uno, pero si es para la casa, pues como dice el compañero, mira cómo se toma, mira el perfil de su huerta, en lo que más usted puede llegar a profundizar, si más tiene solo los 30 centímetros que su merced botó, pues eso es lo que hay, lo que tenemos que trabajar e ir incorporando y ir mejorando constantemente en cada cosecha. O sea, es un cajón en que toda esa estructura uno se la tiene que, uno la está creando. Exacto, y si es un cajón importante, por lo menos una vez al año, saquen toda esa tierra, sirvan, descompacten y incorporen materia orgánica y refertilicen un poquito. Igualmente se llama perfil de suelo. Sí. O sea, como todo el tema de... Sí, todo es su perfil de suelo. Las características. Y perfilar el suelo, obviamente, que es saber qué tipo de suelo es, qué composición tiene, de dónde es, a nivel altitudinal también, si son suelos, por ejemplo, de ciénaga, de sabana, ¿sí? Todo va a interferir si es dependiente de ladera, todo eso es un perfil de suelo que tiene determinado de su sitio de origen también, y tiene ciertas características unas con otras. El suelo también debe descansar, ¿no? Sí, pues hay que dar esos periodos de descanso y de reincorporación, que es el compañero. No siempre sacar, pues sí, por lo menos simplemente un descanso puede ser sacar la tierra del cajón, descompactarla, airearla un poquito, incorporarle un poquito de vermicomposto, compostaje, de boñiga, volver a mezclar nutrientes de calecita, nutrientes de microorganismos y vuelva a sembrar. ¿Sí? Eso puede ser un periodo de descanso y de reincorporación. Mira, aquí ya para terminar esta parte, pues vamos a mirar la parte como de propiedades químicas del suelo, encontramos lo que son pues todo lo que es la parte general de elementos mayores y elementos menores. Se llaman elementos mayores a los que la planta generalmente pues más usa, como cuáles son. Los elementos mayores que la planta casi siempre uno siempre aplica, porque siempre se genera mayor demanda. Potasio, nitrógeno. El NPK, ¿sí? NPK, oxígeno y el NPK y el nitrógeno son potasio. ¿Sí? Y encontramos otros elementos que se llaman microelementos o elementos menores que la planta obviamente son igual de importantes como el nitrógeno y el potasio, sino que la planta lo requiere a una menor cantidad, ¿sí? Que son ciertamente para ciertos procesos fisiológicos de la planta exclusivamente lo que es, por ejemplo, para el llenado, para el sostenimiento o para incentivar la floración, ¿sí? Y ahí encontramos ya lo que es el hierro, el magnesio, el cobre, el níquel, el boro, la materia orgánica, el calcio, el magnesio, el molibdeno, el manganesio y demás. Que ya son los elementos que la planta consume, pero a menor porcentaje. Pero los principios son NPK, ahora esta casa también que pues, principalmente es nitrógeno, fósforo y potasio. O lo que llaman casi siempre que ustedes de pronto tengan razón, recuerden, no, que el triple 15. Entonces el triple 15 es alta concentración, 15% de nitrógeno, 15% de potasio y 15% de fósforo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Sí. Entonces, importante es buscar estas fuentes minerales, ya sea a base de rocas o a base de microorganismos que hagan simbiosis con el medio ambiente para que los incorporen, o mirar materia vegetal que incorpore y sean ricos en esos elementos para poderlos incorporar.
¿sí? Para no llegar uno a el uso de insumos químicos, ¿sí? Entonces, importante dentro de la estructura o condiciones bioquímicas del suelo, mirar la capacidad de intercambio catiónico, que es mirar la movilidad de los nutrientes. Segundo, el pH del suelo. A nivel de acidez o bases, pues se manejan ciertos nutrientes también, tanto estancamiento de unos como solubilidad de otros. Obviamente, no consume lo mismo una cactácea a una lechuga, entonces pues mirar qué porcentaje de planta queremos y mirar qué proporción. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que necesita más una lechuga a un rábano? Agua necesita mucho. Bueno, a nivel mineral, ¿qué necesitan? O la composición de la lechuga que ustedes ven que tiene más hojas y no con el parque, eche hojas que le aplica uno. Más nutrientes. Señor, nitrógeno para aumentar el follaje, ¿cierto? El fósforo. Entonces, el fósforo se hace en dianítrico fosfato, que es fuente de energía, para que haya mayor movilidad de fotosíntesis y mayor movilidad de nutrientes, que es la energía, el fósforo. Y el nitrógeno, pues el que va a ayudar al desarrollo foliar, ¿sí? Mayor aumento de los. Entonces, una lechuga necesitamos prácticamente en ese mes y medio solo aplicar una o dos abonadas de NPK. Generalmente, más lo que tenga el suelo ya de esos elementos minerales, no hay, como necesita poquita cantidad, pues no necesitamos que incorporar. A diferencia, por ejemplo, si tenemos una papa o un rábano, ¿qué necesitan ustedes aplicar ahí? Potasio. ¿Por qué el potasio? Para que tamaño y Para que llene los poros. Bueno, entonces sí, entonces ustedes ya son más pilos que eso, entonces pues uno ya a medida de las plantas que uno va teniendo pues va a ayudarse incorporando a ciertos momentos. Obviamente en la papa se aplica el potasio antes de que comience a llenar, ¿no? O sea, cuando comienza la prefloración se hace la enmienda y se aporca para que cuando llegue ahí la planta y la disponibilidad del alimento pues está ahí para poder llenar. ¿Listos? Encontramos la hay más muchos factores como químicos del suelo que se pueden tener en cuenta. Esos factores se pueden hacer con las asas, con la buinasa, la ruinasa. Bueno, esos son aportes nutricionales, ¿sí? Más que todo, pues, aportar materia orgánica. En la mayoría de las estiércoles, si no estoy mal, ellos aportan contenido de nitrógeno y materia orgánica, ¿sí? Y minerales menores en baja porcentaje. Mayormente nitrógeno. Si son sales amoníacas, que es lo que nos queda fácilmente. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Vamos a dar espacio para dos preguntitas y pasamos al tema de las semillas. Si uno, digamos, no tiene como la producción para el cultivo, sino para la venta de sustrato. Entonces, ¿cómo uno hace para determinar que ese sustrato que usted está sacando tiene pues, esos requerimientos nutricionales para su óptima venta? Señor. O sea, solo es únicamente prueba de El laboratorio la garantiza. O sea, digamos que no, si uno tiene el sembrado, pues uno se da cuenta, pues no se le falta potasio, le falta por la calidad de presentación. Pero si usted tiene como el enfoque. Pero es que el compañero pregunta que según cómo se exprese la planta, pues le dan los indicadores visuales de cómo está ese suelo. Si hay una clorosis, hay un pequeado, un moteado, o hay un estancamiento, o hay un desarrollo sobreexagerado de follaje y se da la planta en vicio que llamamos, pues ya son indicadores de excesos por faltas de nutrientes, ¿sí? Sí, pero entonces digamos, cuando uno no tiene ese aspecto visual y solo se dedica como a vender la tierra o a vender ese sustrato, solo la prueba de laboratorio la que puede indicar los porcentajes, o hay alguna forma, entre comillas, empírica para determinar. No, entonces más que toca ya meter todo lo que son reactivos, hacer un análisis físico-química de esos sustratos, para ya saber qué componentes de sales tiene, si es poroso o no es poroso, pues, más que todo es como es. se debe marcar una diferencia entre qué tratamiento se le da al sustrato y qué tratamiento se le da al cultivo, porque es que por la pregunta que dice o sea, siempre se va a mezclar como todas las cosas y no hay como o sea, esa sinergia no se está haciendo como muy revuelta. Digo,
Se está hablando de cómo se le da tratamiento al suelo. Se explica cómo, qué es lo que le proporciona. Pero los diferentes cultivos ya son otra cuestión muy diferente, que es lo que acá se está hablando ahorita. Sí, claro, ya pues va a depender mucho también de los requerimientos por las plantas, ¿no? Cada planta requiere, es que eso ya sería como otro tema de clase, pero yo creo que para la clase de bien somos lanzados. Vamos a tomar un poquito de pronto para entender. Sí, hay que separar, ¿cierto? Hay que los manejos de sustrato se pueden llevar a generalidades, pero no son iguales, por lo que les menciono a ustedes, ¿no? Lo mismo cuando uno quiere sembrar ornamentales, el sustrato puede ser igual o parecido al de uno de legumbres, pero obviamente la capacidad de desarrollo en legumbres va a ser mayor que de pronto de ornamentales, y depende del tipo de ornamentales, ¿no? Porque hablamos de ornamentales como las suculentas, Florales. o si son de flores, ¿sí? Entonces ya ahí vamos a variar.